Mi amigo Sebastián Rodríguez, y un tema que quedó picando del bloque anterior con Héctor Yarade, el tema de la educación religiosa. Reconozco y valoro en vos que sos una de las personas que más dio la cara, más trabajó con respecto a esto, que es un verdadero logro, porque para muchas personas era retrógrado que en una provincia todavía al comenzar una jornada educativa primero se rece y luego la oda a la bandera. Esto es algo que vos lo comentás en otras provincias o en otros lugares, te dicen, no, me estás jodiendo, esto no es así. No, es así, en escuelas públicas. Yo escuché en este tiempo cosas descabelladas. Por ejemplo, bueno, pero si yo quiero que mi hijo estudie en un colegio católico y los colegios católicos son caros. Digo, qué cosa extraña, porque los colegios católicos son los que más reciben dineros del gobierno. Sí. Hay colegios que directamente realizan una tarea maravillosa, no reciben un peso del colegio, del Estado. Y otros colegios que reciben el sueldo y más para absolutamente todas las tareas. Y sin embargo, cosa extraña, son las cuotas más altas, 5, 6, 7, 8 mil pesos por mes. Y vos decís, pero a ver, para, no entiendo. ¿El Estado le banca a todos los docentes? ¿El Estado le da 700, 800 mil pesos? Sí. ¿Y a vos te cobran 7, 8 lucas? Sí. No entiendo. O sea, ¿quién es el que maneja todo esto? ¿Por qué la historia que si estás bien con tal persona, tiene contactos con tal persona del clero, y esa persona del clero tiene tal contacto con el gobierno de la provincia? El gobierno, no quiero decir de este gobierno, todos los gobiernos de la provincia, nadie tuvo los cojones suficientes como para poder confrontar en esto que desde la teoría de las dos espadas allá por el siglo XI, ¿te acordás? Poder secular y poder temporal, en la época en la cual se peleaban, y decía, entonces yo te quito todas las tierras, le decía el rey al papa, y el papa decía, entonces yo te excomulgo. Y ahí venía la pelea y el tironeo. Bueno, pero esto ya era increíble, porque algunos te dirán, che, pero es lógico que en pleno siglo XXI estemos discutiendo estas cosas y se armen marchas a favor o en contra. Buenas noches, Jorge. La verdad es que no, me parece que es totalmente anacrónico, pero vos decías, es una cuestión de todos los gobiernos. Yo me hiciste acordar a mi militancia en el secundario, cuando militaba en el secundario, obviamente de una escuela pública, hablábamos mucho de los subsidios a los colegios confesionales, ¿no? Y hablábamos de subsidios que en algunos casos llegaban al 90% del gasto total del que tenían, 70, 80. Sigue siendo igual. Siempre católicos, los que tenían los altos subsidios, y en menor medida alguno que sea de otra confesión, que solamente creo que había uno, era uno que estaba en la Güemes, entre Güemes y Alvear, que recibía muy pocos subsidios. Sigue siendo lo mismo, en realidad. Sí, alemán. Es verdad era que... adventista alemán, una cosa por decir. Sí, metodista, o anglicano. Anglicano, sí. No me acuerdo bien. Pero eran una de esas religiones que son mayoritarias en otros pagos, no en este. Pero de todas formas, cuando vos decías, este gobierno no tiene la culpa de eso, y es cierto, porque cuando la educación se financiaba a nivel nacional, porque es una de las tareas que le encarga la Constitución o la reserva para el gobierno nacional, que es la educación, la salud, la justicia y la seguridad, cuando en el gobierno de Menem se descentralizó de alguna forma y en realidad se le tiró el bardo a las provincias, se mantuvo esto. Acá en Salta se mantuvo. Ahora, no hubo ningún gobierno que tenga los cojones de para ponerlo como materia. Y lo que es peor, porque hablaba recién el doctor Yarade, ¿no? Y yo lo escuchaba y decía esa frase que vos recalcás que me parece magnífico, ¿no? De cristiano, imponer el cristianismo. Tampoco es mentir, ¿no? Haber visto las exposiciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y escuchar hasta la misma ministra decir que no se daba religión católica. Triste. Escuchar lo que decían desde la curia de Salta, los que tendrían que ser los referentes de la verdad, los referentes de los que llevan luz, ¿no? Que nos digan a nosotros cómo debemos comportarnos con el ejemplo. Lejos de todo ello, mentían, y mentían de una forma descarada. Es real que no se puede imponer el cristianismo y no es cristiano. Yo no puedo hablar del cristianismo porque no lo soy. Yo tengo mi ética y mi deontología que es agnóstica, pero esto no se trata de decir no a los católicos, no al cristiano, no al evangélico. Al contrario, es que no nos digan no a los que no somos. Claro. Y cuando uno desde tan tierna edad empieza a dividir, ¿no? Y esta carátula, una de las cosas que la Corte de Justicia puso mucho énfasis es estas fichas que se les daban a los alumnos para que digan de qué religión eran. Que llenen, claro. Que llenen los padres y que las firmen.
es violatorio del derecho a la intimidad. Es algo gravísimo que se hacía acá en la provincia de Salta. Son cosas muy graves. No entender de que la escuela está para formar académicamente a nuestros hijos y que el resto de la formación tiene que venir de la casa y no me vengan con que no hay principios, que no hay moral. Esto no sería lo que es, no sería un país, esto sería cualquier cosa. Todos tenemos principios y todos tratamos de inculcarle lo mejor a nuestros hijos, cada uno según su creencia. Entonces, la escuela lo que tiene que hacer es nivelar el nivel académico, no el nivel moral, ni el ético. No tiene derecho a eso. Sí, académicamente se puede enseñar moral y ética, lo hacen. Transversalmente lo tocas desde la educación, lógico. Claro, y cuando decía el doctor Yarade hace un ratito que me pareció fantástico, él decía sería bueno que se enseñe el principio de las religiones, cómo comenzaron. No lo harían nunca, por supuesto, porque ahí empezás a marcar cuál es la realidad de las religiones. Pero si se hiciera eso, tendría que ser una materia como historia. No puede ser una currícula, no puede ser una materia, una asignatura que tenga eso, porque no es de utilidad. Yo no soy un utilitarista. Creo que la formación cívica y moral y ética es muy importante, pero con eso, en abstracto, nunca en concreto. Yo tengo hijos que van a escuela pública, tengo 3, una de ellas todavía está en la primaria y sufre la discriminación porque sus padres son agnósticos. Sufre la discriminación cuando una maestra quiere rezar antes de empezar o cuando empiezan una tarea y tienen que poner una consigna de la Iglesia Católica, fuera la que fuere. Siente que se la violenta cuando se le exige ¿por qué no rezás? Porque no creo. ¿Y en qué crees? No son preguntas para mis hijos. Esas son preguntas para mí, que soy su padre y soy el que los forma. ¿Por qué tienen que vivir esa violencia? ¿Por qué tienen que ser discriminados? No hay nada contra los chicos que sean católicos, me parece fantástico. No estoy de acuerdo con la Corte que dice que se lo puede hacer extracurricular, porque no creo que tiene que ser en el ámbito de la escuela pública. Pero si se lo hace extracurricular, o sea, por fuera del horario, como hablan algunos que van a hacer una 7ª hora, será para que no pierdan el trabajo estas maestras catequistas, maestras entre comillas. ¿A quién le presentan cuáles son sus condiciones para ser maestro? ¿Qué puntaje tienen? ¿Van a la Junta de Clasificación de la provincia? ¿Cómo se eligen? ¿De dónde es el instituto? ¿De dónde salen? ¿De dónde son paridas? Mira, son ¿La varias CONADU lo preguntas. aprueba? Son varios puntos y yo entiendo, esto es una verdadera complicación, ¿no? Sí, realmente que sí. Y yo creo que la salida de la ministra, la marcha y este tipo de cosas, yo creo que es como para poder decir, bueno, quédate tranquila, ves que algo hago, pero todo el mundo sabe en su fuero íntimo que es totalmente ya insolucionable. Han llegado al máximo eslabón, más de ahí, nada. No hay nada, o sea, no hay nada. salvo, sí, un milagro. Salvo un milagro. Pero no hay una comisión interamericana, una comisión a la Haya, no podés ir con esto. Te lo dijo el doctor Yarade, tendrían que modificar la Constitución. Claro. Constitución que esto no fue hecho, no es la reforma del 49 que la negaron y después la desarmaron, no es la reforma del 94, si querés cuestionarla, de aquel pacto de Olivos, de lo que quieras. Es de 1853. Claro, esto es la génesis. Habla de la libertad. De nosotros como Estado, claro. De nosotros como miembros libres de un Estado, donde claro. tenemos una libertad de conciencia. La Constitución mismo dice, lo que no está prohibido por ley está permitido. De alguna forma dice, está exento del reproche de los magistrados. Yo tengo que poder hacer lo que no está prohibido, pero que hace a la convivencia. ¿Cómo quieren que yo, en mi fuero más íntimo, tenga que practicar una religión? ¿Cuál es la diferencia con algunos estados confesionales fundamentalistas, como el de Irán, el Estado Islámico de Irán? Claro. No tengo nada contra su política, pero que te impone una religión. U otros, donde nos escandalizamos porque es lapidada una mujer por haber sido adúltera. Claro, pero no te olvides que hay esos estados que vos marcás, donde hay una ayatollah, donde de repente es la síntesis del poder político y el poder religioso, también de alguna forma, aunque acá no es una sola persona que es el monseñor y gobernador, pero de alguna manera hay una unión donde ciertas cosas no se hablan y ciertas acciones no se toman en desmedro del otro. Bueno, pero yo te lo traigo acá. Cuando yo tengo que ir a tribunales, bueno, ya estoy viejo, ¿no? Tribunales, la ciudad judicial, y supongamos que me toque comparecer ante un estrado de un tribunal, y el juez está sometido bajo la cruz, a mí no me viene bien. Yo no entiendo cuál es su ideología. Yo quiero que él tenga la ideología de la objetividad,
de la libertad, de la justicia. Eso te condiciona. A mí me condiciona muchísimo. No me hace sentir bien. No me hace sentir bien y encontrarme en un hospital. Está bien, que lo hagan porque son la mayoría. Pero sepamos que un Estado laico no habla de sacar a alguien, habla de incluirnos a todos. Y creo que eso de tener derechos... no sacar a nadie. No sacar a nadie, que estemos todos adentro, que nos involucre a todos. No se puede hacer una capilla para cada creencia y una vacía para lo que somos agnósticos. Deberíamos separar lo que es religión de lo que es la función del Estado. Sobre todo cuando ejerce algo así tan grave como la justicia, ¿no? Pues sabes que dentro de las cosas que escuché, que me pareció descabellado, ¿no? Porque mi respuesta quizás también lo fue, pero me pareció la más atenida, ¿no? No tenemos plata para ir a un colegio, para mandar a mi hijo a un colegio católico. Pero hay capilla en todos los lugares de Entonces Salta. yo agarré y le expliqué, bueno, ustedes lo que tendrían que hacer es hablar con la iglesia que corresponde, en este caso la iglesia católica, que no tenga colegios tan caros o que tenga becas o que armen un colegio gratuito, confesional. Yo creo que eso es válido. O sea, hay un montón de otras religiones que tienen su escuela, en donde enseñan, donde arman su culto, donde profundizan en él. Y vos vas ahí y sabés que mandás a tu hijo a eso, que es lo que vos querés. Por otro lado, te queda un sábado y te queda un día domingo. Lugares muy religiosos. Estados Unidos, por ejemplo. En la escuela esto no existe. No hay forma, claro. Vos, como padre, lo llevas a tu hijo el domingo. ¿Para qué? Para que ese domingo el chico, no 20 minutos, 2 horas, 3 horas, está con el pastor. Fui víctima de la escuela dominicana. Bien, vos viste entonces. O sea... me criaron en la iglesia metodista, por eso te lo digo. Claro. Entonces era víctima de la... No, claro. No era víctima, nos divertíamos mucho, pero es una experiencia. Acá el problema está en esto, ¿no? Vos decís, a ver, en cualquier parte de Estados Unidos podés encontrar una capilla. Esto es importante lo que decís, porque el televidente puede llegar a sospechar en algún momento que uno está en contra de, porque no conoce o porque les tiene bronca a. No, esto no es estar en contra de ni tenerle bronca a nada. Yo fui criado en el Colegio Claret. A muchísima honra, porque creo que son unos curas maravillosos, y si no, preguntar en el norte quién es Jesús Olmedo, quién es Pedro Olmedo, quién es el padre Fernando. Vas a ver que son los primeros en cortar una ruta, los primeros en trancársele a Néstor Carlos Kirchner, o sea, tipos que no andan de sotana y a apoyarlos también. Trabajan. Sí, el obispo de Guagua. Trabajan, exactamente, por ejemplo, sí. Y el de Orán. Estás hablando de gente maravillosa, o sea, no puedo tener bronca contra la Iglesia Católica en absoluto. Lo que sí me da bronca es que un chico, 5, 6, 7 años, digamos, a un costado, porque vos no sos de la mayoría. Claro. En el siglo XXI... Y la necesidad de ese niño de pertenecer y la obligación mía como padre de formarlo en los principios, porque es muy fácil, no es muy fácil, pero hay muchos años de experiencia de criar a hijos en una fe. La ética de quien es agnóstico es una ética por el amor mismo. Tenés que respetarlo al otro por respetarlo. No hay castigo, no te vas al infierno, no te vas a ganar el paraíso por ser bueno, ¿no? Es porque lo tenés que respetar porque es un igual, porque es un par, porque es una persona que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que vos. Es mucho más difícil. Entonces, la necesidad de pertenecer de los chicos, obviamente no quieren quedar fuera de los grupos, ni que los mismos niños lo cuestionen. Los niños son crueles porque no tienen mucho filtro que nosotros desarrollamos de adultos. Y también porque muchos padres no le enseñan esa tener tolerancia, filtro, claro. Esa tolerancia que es importante. No, y a tener filtro, porque a mí me parece bárbaro que mi hijo se detenga para mirar a un chico que viene con parálisis cerebral. Porque los chicos no pueden evitar mirarlo. Pero inmediatamente le tengo que decir, hijo, no incomodes, el chiquito nació de tal forma, tiene tales problemas seguramente, es igual que vos, tiene las mismas necesidades que vos. Nada más que ahí viene el concepto del padre que... Claro. Entonces, si vos no le pones eso, no le enseñás a que razone de esa forma, y los niños pueden ser muy crueles. Entonces los chicos quieren pertenecer y yo no creo que tenga derecho el Estado de obligarme a educarlos en una fe. Y esto es una forma de obligarlos. Es una forma. Sí, tangencial, pero es una forma. Sí, es una forma. Imagínate una bola de cristal y nosotros estamos visualizando lo que va a ser el futuro de ahora en más con respecto a esto que no deja de ser un golpe más para Urtubey, un Urtubey que viene medio golpeado, un Urtubey que se veía, no sé, pienso que en algún momento hasta se sintió que podía llegar a ser más revolucionario que Güemes y de repente empieza a perder y a perder y a perder y a perder y a perder.
un Urtubey que en un momento determinado se sintió algo así como Tinelli, donde yo te toco y te hago hacer chistes boludos, pero no importa, porque estás al lado de Tinelli y tus chistes garpan, y luego salís de ahí, estás en cualquier teatro haciendo temporada en Mar del Plata o en Carlos Paz. Todo eso le salió mal. Creo que está golpeado. Creo que no obstante, en el desbarajuste que es el Partido Justicialista a nivel nacional, tiene chances. Porque si vos me preguntás él u otros, tantos, la mayoría, te diría él, toda la vida. Pero está golpeado y esto no deja de ser un golpe más. A mí me encantaría que tu final tenga que ver con esto, o sea que esto no es un golpe a la ciudadanía, no es un golpe como sacó por ahí un grupo de ex seminaristas, que un grupo que se dicen libres pensadores. No, acá no es que va a ir menos gente a hacer una procesión para el Día del Milagro. No, absolutamente nada que ver. Lo que tiene que ver con esto es que uno no puede decir cosas contra la Iglesia, porque automáticamente sos un blasfemo, mereces la hoguera y la excomunión. Sí, la hoguera ya es anacrónico también. No, pero hay. Sí, pero mediática. Camino a Güemes hay alguna. Vos sabés que, porque de repente te ha pasado, que de repente decís, no puede haber 800.000 personas en la procesión del Señor Milagro. Pues yo te demuestro que es imposible. Pero si Carniel lo dice, que hay 800.000, no digas que hay 600.000. Sí. 600.000 es... 800.000 es todo Salta. Salta capital entero. Y San Salvador de Jujuy. No es chiste lo que te digo, ¿no? Y te podés meter todavía Metán y Rosario de la Frontera. Entera en procesión. Es imposible. Serán 300.000. Es un montón, hermano. Sí, es seguro. Un montón. Pero vos todavía tenés que agregarle 100.000, porque si no pareciera ser que pierde la fe la gente y Salta no se puede dar ese lujo. Yo creo que no es una falta de respeto. Es que nos tengan respeto y plantear las cosas como son. Como ellos enseñan, decir la verdad. Tal cual, tal cual. Esa es la reflexión. Creo que vos la haces mejor, o la podés hacer mucho mejor que yo. En realidad es que piense la persona que tiene esa fe, mayoritaria si se quiere. Podemos entrar en disquisiciones, qué es la fe, en qué forma, cómo, claro. Y qué es la Iglesia Católica, y quiénes son verdaderamente católicos. Es discutible. Podemos hacer millones de cosas. Pero no entremos en esa discusión porque es atinente a la intimidad de cada persona. Cada persona haga lo que quiera en su intimidad, que no dañe a otro, obviamente, ¿no? Estamos hablando con los límites que plantea la misma Constitución. Pero que nos deje ser, que nos deje a nosotros, los que no tenemos esa creencia, que se nos respete y que no nos obliguen a participar, ¿no? Esos altavoces en la época del milagro, si vivís cerca de la zona de la procesión, participás hasta en sueños de la procesión, no hay forma de no participar. Sí. Y no decimos nada. Soñás. No decimos nada. Y cuando nosotros podemos hacer una marcha para que no se dé educación religiosa y no se imponga la religión dentro de la escuela, te mandan la policía, ¿no? Pero no para cuidarte, como hacen los... No hablemos de eso. Hablemos simplemente de yo soy un argentino, soy un salteño, vivo en mi ciudad, tengo mis hijos, los crío en la mejor ética, con la mejor civismo que puedo darle, y tengo derecho a que ellos puedan ejercer sus derechos, que tengo derecho a que ellos puedan pensar distinto, sin ser agredidos, sin ser sacados del grupo, sin ser corridos de la sociedad, porque no participan de una religión, Seba, entre comillas, oficial. No hablemos de... a mí me enseñaron que cuando no entendés algo de este tema, extrapolalo y miralo de otro lado. Lo mismo pasó cuando hablábamos de los derechos a los homosexuales. Había una marcha gay, del orgullo gay, y automáticamente, desde otro lugar, el mismo día, a la misma hora, otra marcha. Y la del aborto. El valor de la familia y todo. Aborto sí, aborto no. En la época de Alfonsín tuvimos el problema con el divorcio. Quien sea religioso y católico, sea creyente, sea un feligrés de la Iglesia Católica, de la Grey Católica, como dicen, que no se divorcie. No está obligado a divorciarse. No está obligado a ser gay. No está obligado a abortar. No está obligado a nada. Es un derecho. Una posibilidad que vos tenés de... Que todos tenemos. Claro. Entonces, si tenés una objeción religiosa, no lo practiques. Pero no todos pueden no divorciarse. No todos los casos son iguales. Yo no estoy a favor del aborto. Me parece que no es bueno el aborto. Pero entiendo de que el aborto es una cuestión de salud pública. Y creo que tiene que estar inmiscuida con la salud pública.
para darte ese ejemplo. En Uruguay, desde que se aprobó el aborto, han disminuido la cantidad de abortos terriblemente. Lo que disminuyó y se cayó al piso fue la tasa de muerte de mujeres que abortaban. Se cayó al piso dentro de... Eso es salud pública. Eso es lo importante. Pero además, también es acción social. Porque una chica cuando va al hospital público, una mujer, una niña, un adolescente, va al hospital público para abortar, primero tiene que estar con un asistente social, después con una psicóloga, que le hagan entender la decisión que está tomando, donde hay un asistente social que le dice, mira, si lo tenés podemos darle una adopción, si lo tenés y lo querés tener vos y te impide estudiar, podemos darte planes para que estudies, podemos tener una guardería. Le empieza a dar solución el Estado a esa chica. Entonces muchas chicas no abortan. Ha disminuido muchísimo el aborto. Claro. Acá lo que tenemos es esto, me decías vos, colegios religiosos son carísimos en Salta. Es verdad, pertenecen a una élite. No cualquiera puede estudiar en el Colegio Belgrano. No cualquiera lo hace. Ni en el San Pablo, ni en el Salesiano. Ni en el Salesiano. No, sí, para dar un ejemplo. No cualquiera, pertenece a una élite de la sociedad. Eso no es para el católico de la villa, es para el católico del centro, o de la zona del monumento, o del Tipal, pero no es para cualquier católico. El aborto no es para cualquier ciudadano, es para ciudadanos de primera. Si no tenés que caer en pastillas engañosas, en recetas de curandera, que ponen en juego tu salud, porque no mueren... Ramas de Malbón, aunque te las niñas, claro, o de perejil. No mueren las niñas de la sociedad alta. Muere la pobre. Muere la chinita de clase pobre. Seba, te agradezco muchísimo. Más que claro lo favor. tuyo. Gracias. Muy agradecido.